Buenas tardes a todos. En nombre de la editorial Maipú, queremos agradecerles su conexión. No puedo decir su presencia directa, pero sí su conexión virtual. Tenemos el orgullo de presentar un nuevo libro de nuestra querida autora María Cecilia López, que nos está acompañando hace muchos años y que con ella y con Marita Müller tenemos toda esta colección de libros dedicados al tema de prevención del abuso sexual en la infancia. Voy a leer un muy breve currículum de María Cecilia, para que ustedes la conozcan, los que no la conocen. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Católica Argentina. Se especializó en psicoanálisis de niños en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Desde hace casi 30 años ejerce la práctica clínica con niñas, niños, adolescentes y adultos víctimas de abusos sexuales, violencias y maltratos. Es capacitadora internacional, reconocida en estas áreas en Argentina y en el extranjero. Ha dictado cursos, seminarios, talleres y conferencias en Chile, México, Perú, Ecuador y, por supuesto, Argentina. Tiene un profesorado en artes plásticas, es escultora. Sus maestros fueron Antonio Pugía y Leo Vinci, con quien ha tomado clases y participado en su taller durante 5 años. Ha realizado numerosas exposiciones de pinturas y esculturas. En la actualidad trabaja en el área de la resiliencia y la reparación de traumas severos aplicando técnicas de arte terapia. Además, como mencioné, es escritora y ha publicado 15 libros, entre ellos, con nuestra editorial, Maipú, Terapia del juego con muñecos en el abuso sexual, Los juegos en la detección del abuso sexual infantil, La entrevista con niñas y niños víctimas de traumas sexuales y La búsqueda de la espada mágica, historia real de un largo silencio. Bueno, los saludo a todos, estoy muy contenta de estar en este espacio, de haber publicado nuevamente con Editorial Maipú, quien yo creo y considero la editorial más comprometida de Latinoamérica en relación a los temas de abuso sexual en la infancia, de violencia, de maltrato, y la verdad es un orgullo para mí porque, como digo yo, es una editorial de vanguardia en estos temas. Y yo me animaría a decir que a nivel mundial, no solo a nivel de Latinoamérica. Bueno, yo hace muchos años que trabajo, como decía Andrés, trabajo con traumas de alto voltaje, como lo digo yo, con víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, tanto niños como adolescentes, como adultos también. Soy supervisora y he venido supervisando desde hace muchos años a psicólogos de distintos lugares, de distintos países, y este libro un poco salió, me dieron la idea, todos los psicólogos que van supervisando conmigo, y especialmente porque siempre, es decir, desde la teoría estos temas es una cosa, pero desde lo que es la práctica, en lo que es el consultorio, tanto individual como en el manejo de grupos de sobrevivientes de abuso, de sobrevivientes de violencia, o sobrevivientes de otros tipos de catástrofes, ¿no? Bueno, ahora estamos justo en medio de una pandemia. Este libro surgió hace muchos años antes de esta pandemia, pero hay muchos sobrevivientes de grandes tragedias como guerras, bueno, que se trasladan de un país al otro, refugiados, y bueno, siempre me consultan qué poder hacer, qué técnica, qué puedo yo, cómo puedo trabajar este tema, ¿no? En las municipalidades también. Entonces, nada, lo que yo vengo supervisando a nivel privado, poder plasmarlo en un libro,
Desde ahí surgió la idea de este libro, ¿no? Y el tema es que los traumas, por ejemplo, el trauma del abuso por incesto o el abuso sexual, deja a la víctima, lo deja sin palabras, son traumas demasiado grandes. Es lo mismo como la víctima de un holocausto, la víctima de una guerra que le tiran una bomba en medio de la casa. Quedas con la mente en blanco, ¿qué palabras vos podés decir? ¿Cómo podés hablar de eso? ¿Qué palabras le podés poner? Entonces, en general, los sobrevivientes de este tipo de catástrofes y este tipo de maltratos y abusos, llega al consultorio o llega a un grupo de autoayuda y no sabe cómo poner en palabras, no, se quedan callados en general. Por eso muchas veces son mal diagnosticados. Mal diagnosticados porque, ¿y si el chico no habla? ¿Cómo yo puedo saber que fue abusado? Pero hay otras maneras de saber que fue abusado. Y ahí tenemos todas las técnicas de arte terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este libro básicamente trata del dolor humano, del dolor que es inevitable pasar en muchas situaciones de nuestras vidas, porque a veces es una operación severa, a veces es, bueno, el coronavirus, como digo yo ahora en la actualidad, en otra época era el SIDA, ¿no? El dolor es inevitable en algún momento en la vida del ser humano, pero el sufrimiento se considera que es opcional. Es como uno enfrenta ese dolor, enfrenta ese trauma. Entonces, este libro trata de dar recursos, ¿no es cierto?, tanto a los profesionales como a las personas que lo lean, para poder ayudarse en eso. Se dice que la resiliencia es muy importante en estos temas, ser resiliente. Pero ¿qué es la resiliencia? Hay un autor que es un psiquiatra que fue sobreviviente del Holocausto y de los campos de exterminio, y él se llama Boris Cyrulnik, es un psiquiatra francés muy conocido, que es maravilloso leer sus libros, porque es el primero que aborda el tema de la resiliencia a nivel popular, digamos. Y él dice que la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida y transformar el dolor en fuerza para superar el trauma y superarse a sí mismo y salir fortalecido de eso. No quedarse hundido en ser víctima, digamos. Porque lo que pasa con mucha gente que atraviesa tanto dolor profundo es que se queda dando vueltas en su propio sufrimiento. Entonces se trata de poder dar una vuelta de tuerca y que salga de ese sufrimiento y pueda salir en realidad fortalecido, ¿no? Y para esto el arte es importantísimo. Para mí es la única, yo diría que es las únicas técnicas para salir del sufrimiento severo es el arte. Tanto el sufrimiento físico de una enfermedad o el sufrimiento emocional, ¿no?, que conlleva. Es muy interesante porque cuando uno está muy mal, todos los que hacen arte me van a entender, cuando uno está realmente muy mal y empezás a escribir algo escribís, sea lo que sea una poesía, sea un escrito cualquiera, o empezás a pintar algo, o empezás a hacer algo con las manos, una escultura, pero con cualquier elemento, no hace falta ser un gran escultor, un gran artista. Todos los seres humanos somos artistas en potencia, nacemos con esa capacidad. Basta ir a un jardín de infantes y ver cómo los niños son tan creativos, solo que después nuestro sistema social opaca esa creatividad natural que tenemos cada uno. Pero todos somos creativos y eso nos sirve, es como un recurso, un mecanismo de defensa que nos sirve para poder salir a flote de las peores adversidades, ¿no? A ver, yo voy a compartir pantalla. Yo les traje algunas cosas, a ver, ahí está.
Yo empecé a estudiar arte, yo soy psicóloga, pero como cuento en el libro, empecé a estudiar arte desde muy chica, ya desde adolescente, en diferentes talleres, pintando, hasta que empecé a estudiar más seriamente con Leo Vinci, en el taller de Leo Vinci, que estuve como 5 años. El Leo Vinci es, bueno, para los que lo conocen, es un maestro de la vida y un maestro del arte. Ha ganado todos los premios nacionales de escultura, internacionales, es muy reconocido a nivel internacional. Y su taller, cuando estudiábamos en su taller, estudiábamos 12 horas un día y 12 horas otro día en escultura. Ahí estoy en el taller haciendo una escultura de mármol, ven otras esculturas que he hecho, esta que la puse en el libro, que se llama Patriarcado. Miren, ya desde aquella época esta escultura tiene por lo menos casi 25 años tiene esta escultura, ¿eh? Son todas en bronce, tamaño natural en bronce. Esta es chiquitita, que es Alicia en el País de las Maravillas. Hay cuadros, ¿no? Los cuadros se pueden hacer no solo pintando, con distintos materiales. En este tenía metal, ¿no? Distintas. Esta escultura que la hice en el taller de Pujía, que es en cera para fundición, ¿no? Está hecha en cera. Y cómo cuando uno empieza a crear, se saca cosas que ni uno sabe que las tenía dentro, porque uno planifica hacer algo y te sale otra cosa totalmente diferente, como en este caso de esta escultura que salió un monje, que yo la titulé Casi Santo, porque tiene tantos pensamientos que no puede ser santo este monje. Y yo en mi vida, esto es lo hermoso del arte, que cuando uno se pone a hacer algo, sale algo que nos trasciende, algo que nos pone como espejo lo más profundo de nosotros y lo más profundo también de la sociedad, de la vida. Es muy interesante. Son otras de mis pinturas, ¿no? También fotografía, yo vengo de un padre fotógrafo, así que la parte fotográfica yo la saco en los muñecos, cómo juegan mis pacientitos y cómo quedan los muñecos después de que se van en el consultorio. Y bueno, de hecho tengo un libro sobre esto, todas fotos de los muñecos y de cómo quedan, y después hago publicidades en libros, etc. Acá tengo una muestra en Ecuador, en donde hice junto con Ecuador, dice nomás, me invitaron a hacer la muestra en tamaño grande, sobre las fotos de los muñecos, ¿no? Eso también, el arte de fotografiar es un arte también. Bueno, en este libro vamos a compartir, está dividido en distintas partes. La parte número 1 son cuestiones teóricas, ¿no? Este libro hay muchos libros sobre arte terapia, pero este es el único libro de arte terapia y resiliencia específicamente, y se caracteriza por ser súper completo. Ya he recibido unos comentarios muy buenos y halagadores en las redes sociales de gente que se dedica al arte terapia, porque me dicen que lo consideran como uno de los libros más completos y detallados del arte terapia. Porque en general los libros de este tema, están como, a veces son, se derivan en un aspecto en particular, por ejemplo en la pintura, o por ejemplo en la historia del arte terapia, pero no todos los temas juntos y todas las clasificaciones que tiene este libro. Por eso también les va a servir muchísimo en los profesorados de arte terapia que hay, además de este libro está dirigido a los psicólogos también, a las personas que trabajan en grupos de autoayuda, a los departamentos dentro de lo que son los municipios, que forman siempre grupos para poder ayudar de víctimas, a los hospitales, a todas las entidades que se dedican a ayudar a víctimas. Y también a los psicólogos de forma particular o de forma grupal. Y también para uno mismo, como digo yo, aunque estemos adentro de la casa, porque capaz que está enfermo, ¿no? En la cama, y también le sirve para uno mismo. Entonces, el primer capítulo
hablamos de arte terapia, la definición, la historia, porque son años y hay muchísimos autores dentro de la historia del arte terapia, los objetivos, el rol del arte terapeuta. En el capítulo 2 hablamos de la definición de creatividad, de las teorías de creatividad, variables que intervienen, bueno, mitos de la valoración artística, el concepto de salud, el concepto de proyección, identificación y sublimación, que está muy enraizado a la actividad artística, transferencia y contratransferencia, objetos transicionales, empatía, bueno, símbolos, el arte y la locura, las clasificaciones de las violencias, está todo hiper completo, violencia de género, machista, física, psicológica, verbal, y cómo se puede trabajar, cómo podemos trabajar con cada una de estos tipos de violencias, de catástrofes, cómo se puede trabajar con el arte terapia en medio de una catástrofe, en medio de una pandemia, cómo se puede ir trabajando con el tema del trauma, la memoria y el relato, porque muchas veces las víctimas pierden la memoria, pero la pueden ir recuperando a través de sus propias obras de arte. La verdad que es un trabajo fascinante. De la resiliencia, por supuesto, hablamos. En el capítulo número 2, arte terapia en los grupos sociales, o sea, arte terapia en la psicoterapia, en los grupos de autoayuda, arte terapia y discapacidad, que de eso se habla muy poco. Arte terapia en la escuela, ¿cómo se puede aplicar esto en la escuela? Arte terapia con sobrevivientes de traumas. En la parte número 2 del libro, vamos a estar hablando de técnicas y talleres. El capítulo 1 habla de la creatividad, habilidades creativas, cómo a veces aparecen bloqueos, y qué tipos de bloqueos aparecen y cómo se los puede confrontar. En el capítulo número 2, técnicas para desarrollar la creatividad, la inspiración creativa, y voy proponiendo talleres. Voy tocando siempre temas en el libro y proponiendo talleres prácticos para bajar la teoría a la práctica. Entonces acá, inspiración creativa. Por ejemplo, yo pongo ejemplos. Por ejemplo, un taller de cómo soy. Se puede trabajar muy bien con los adolescentes, por ejemplo, también. En los secundarios, en los jardines de infantes y en los colegios primarios. Lluvia de ideas, taller la tristeza, ejemplo. Listado de preguntas, libre asociación, hay montones de técnicas creativas, muchísimas técnicas creativas. Obviamente estas no son todas mías, sino menciono siempre autores que fueron los creadores de estas técnicas. Hay muchos autores americanos, genios de la Gestalt, por ejemplo, genios de la Gestalt, y estos talleres realmente son muy bien recibidos por la gente, muy bien recibidos por la gente. Porque muchas veces uno le dice a la persona, yo lo digo como psicóloga, ¿no? Le dice, bueno, a ver, lo acuesta en un diván o lo sentás en el consultorio y le decís, bueno, a ver, recordá, a ver cómo fue tu trauma, qué te pasó, qué no te pasó. Y hay un silencio de parte de... Les cuesta mucho a veces conectarse con las emociones, conectarse con los recuerdos. Y cuando uno va proponiendo este tipo de talleres, los va ayudando mucho a los pacientes. Entonces, lista de atributos, trance creativo, técnicas de relajación, pausas creativas, cuestionamiento, alternativas, abanico de conceptos. Hay montones de estas técnicas. Aportación al azar, técnicas de sensibilización, para conectar, por ejemplo, en un taller conectando con nuestras emociones, y además yo les digo cómo hacer el taller, les hago la propuesta, cómo hacer, qué decir, cómo interpretar, o sea, está muy completo este libro. Pensamiento lateral, uso de analogías, cinética, arriesgarse, los 6 sombreros, muchas de las técnicas que son algunas mundialmente famosas, pero que en la universidad no les enseñan. Esto en la universidad no se enseña, entonces muchos terapeutas y muchos psicólogos y muchos psicopedagogos no
no saben, ignoran estas técnicas. Entonces está bueno hacer como un refresh, ¿no? Un recuerdo de estas todas en un mismo libro y clasificadas, que es lo importante. Roleplay, métodos de 365, ideogramas, técnicas de 4x4x4, mapas mentales, copia creativa. Hay decenas y decenas. Hemos propuesto entre más de 250 talleres hay en este libro. Galerías de famosos, porque a veces uno, ¿cómo trabajás esto con un adolescente? Un adolescente que está herido en el alma, que está muchas veces tomando droga, tomando alcohol para sacar los recuerdos del trauma que ha tenido, y está en pleno estrés postraumático. Los adolescentes es muy difícil laburar con ellos. Y acá, con todas estas técnicas, ellos se reprenden, se superprenden con un entusiasmo enorme. Entonces, automatismo, amalgamiento de figuras, método crítico paranoico, imaginación activa, psicodrama, todas estas técnicas, aclaro, también pueden ser utilizadas por los profesores y los maestros con sus alumnos en el ámbito escolar. Entonces, esto está muy bueno también saberlo para todo lo que son los docentes. Inversión de roles, soliloquio, el doble, técnica del espejo, la escultura, silla vacía, el sueño despierto dirigido, identificación invertida, no puedo, no quiero, diálogo del síntoma, riña familiar, cómo hablamos, comunicación no verbal, lugar familiar, bueno, los secretos. También hablo del uso de los arquetipos. Los arquetipos se dividen en diferentes, la clasificación son eventos arquetípicos, temas arquetípicos, virtudes arquetípicas, figuras arquetípicas, bueno, arquetipos de mujeres, arquetipos de varones, y propongo talleres a partir de eso. Talleres sobre arquetipos de la vida, arquetipos del cuerpo, para trabajar todo lo que es el esquema corporal, ¿no? Y la imagen corporal, arquetipos de la sombra, arquetipos de enfermedades laboral, familiar. Y después tenemos en el cuarto capítulo talleres de arte terapia. El primer taller que propongo es el taller de escritura. Dentro de la escritura hay montones de talleres que van desde la bibliografía, porque es una clase de escritura, la bibliografía, entonces talleres de bibliografía, taller de biografía no autorizada, currículum vitae, biografía de un animal, planta o objeto. Estos son bárbaros para los adolescentes, púberes adolescentes, se trabaja súper bien. Ven como propuestas también en el aula para hacer, ¿no? Autobiografía ficticia de un animal, planta u objeto, libros de viaje, leyendo una autobiografía de alguien famoso, por ejemplo, ahora que los adolescentes necesitan tanto de identificarse con figuras positivas, que le den un aliento y una perspectiva positiva a nivel futuro. Diario íntimo, diario personal, blog personal, carta a alguien importante de nuestra vida, se puede hacer un taller carta a un enemigo, carta a quien fuimos, carta a quién seremos. Bueno, después hablamos de cuentos, de epopeyas, crónicas, poemas, hay un montón de talleres que no los podemos enumerar a todos por falta de tiempo, epitafios, reportajes, monólogos, diálogos, descripción, todos están, cada uno de estas maneras y de estas clases de cómo podemos ir escribiendo, aparecen en decenas de talleres. Después está el taller de arte plástica, dibujos, por ejemplo, talleres a partir del dibujo libre, de la caricatura, del mamarracho, del plano de la casa imagen corporal, cómics, dos árboles opuestos, el lugar donde me siento más seguro, recuerdo feliz, dibujos sobre arena o tierra. Después pinturas tenemos,
distintos talleres en pinturas ciegas, maquillaje, manicura, son técnicas que se pueden utilizar en el consultorio con los niños púberes, que a veces decís, ¿cómo trabajo esto con un niño púber? Pinturas naif, puntillistas. También voy tocando todos los movimientos. Yo fui profesora de Historia del Arte durante 10 años. Entonces, bueno, un poco comparto mis conocimientos de los movimientos culturales a nivel pintura, a nivel artes plásticas. Entonces hablo del puntillismo, del expresionismo, del surrealismo, y cómo se pueden aplicar con talleres de arte terapia. Collage, mandalas, murales, grafitis, manualidades, esculturas. Fíjense esta escultura. Esta escultura que la hizo un niño, ¿no?, víctima de violencia en el consultorio, con porcelana en frío. Entonces, que él tenía ganas de asesinar a alguien. Porque lo que le pasa a las víctimas de violencia es que tienen ganas de asesinar a alguien. Y si uno no trabaja esto con ellas, pueden ser que tomen un mal camino. Y el arte permite hacer una catarsis, primero, emocional, y segundo, ir elaborando un montón de cosas. Fíjense, es las ganas de matar a alguien o las ganas de suicidarse también están en las víctimas, o en los sobrevivientes. A mí me gusta más llamarlos sobrevivientes. Fíjense, hizo una calavera. Era un nene que nunca había hecho arte, no era un artista que había ido a talleres de arte. Él agarró la porcelana en frío, la hizo enseguida como una calavera, pero instintivamente es como que le surgió de adentro. Agarró témpera roja, agarró una tijera. Necesito una tijera, me decía. Yo decía, ¿para qué? ¿No? Si está modelando con las manos. Y se la clavó. Después de esto, ¿no?, fue otro niño. Él tenía muy mala conducta en el colegio. Empezó a estar pacífico porque hizo una catarsis, pero digamos bien, en psicoanálisis se dice sublimada, a través del arte. No necesitó ya más pegarle a los compañeritos, ¿me entienden? O gritar en el aula. Esto es lo maravilloso del arte. En el arte todo está permitido. Él pudo hacer esto mediante un objeto. Y así él pudo ir elaborando lo que él mismo estaba sintiendo, con algo que él pudiera ver y ir entendiendo todo lo que le fue pasando en la vida. Fíjense, esto lo traje, yo lo saqué de la internet, pero qué interesante cómo se puede hacer un caballo en el lado izquierdo, un caballo con elementos de la cocina, con cucharas, rejillas. Es bárbaro, es bárbaro. O un elefante con gomas de autos que ya están sin uso. O sea, el arte se puede hacer con cualquier cosa, no hace falta ir a un taller, hacer una escultura fundida en bronce, o trabajar, ser un virtuoso del arte. Cualquiera puede hacer arte y con cualquier elemento. Eso es lo buenísimo, ¿no? Hasta arte con cosas para reciclar, arte con basura, se puede hacer, miren, de todo. Es muy, muy, muy interesante. Miren, arte con frutas, una sandía, arte con un zapallo, la escultura en un zapallo. No hace falta tener una pieza de mármol que sale ya más cara, elementos para el mar. No, esto se puede hacer una escultura desde una simple fruta, y esto está excelente. Fíjense en el consultorio también cómo hay que ofrecerle a los niños. Se le pueden ofrecer distintos pomos de acrílicos, de témperas, hojas grandes, hojas en colores. No tengamos miedo los terapeutas en esto. Ellos nos lo agradecen, porque cómo se trabaja un trauma severo con un niño de 3, 4 años. Pintando, y a veces la pintura no es una pintura figurativa, son pinturas abstractas, como en el caso de esta niña, como en el caso de un mamarracho. Un mamarracho también tiene todo un mensaje, ¿me entienden? Fíjense cómo hizo acá, este niño hizo una intervención con el muñeco títere, que es un lobo, que es el símbolo del abusador sexual, el lobo. ¿Cómo hizo él mismo, espontáneamente, ¿no? Lo puso todo de negro, con témpera negra, con témpera roja, empezó a mezclarle,
y fíjense lo que logró. Empezar a pensar, ¿me entienden? Empezar a poder elaborar su trauma con símbolos, porque el arte trabaja con símbolos, con plastilinas, con masas. Entonces proponemos en este libro taller de música, taller de danza, taller de teatro, que es genial también para las escuelas, talleres de títeres, de tanto como fabricar títeres como cómo utilizarlos en obras, talleres de máscaras, taller de fotografías, diferentes tipos de talleres de fotografías, que hoy en día los chicos todos tienen celulares, y pueden ir sacando, no es como antiguamente que tenías que tener una máquina especial, ¿no? Y taller de construcciones, con maderas, con telas, etc. Fíjense esta imagen que yo les traje de máscaras hechas en este caso con porcelana en frío. Se pueden hacer máscaras con distintos materiales. En este caso es porcelana en frío. Son de 2 víctimas de abuso sexual en la infancia, y como ellas, la propuesta fue hacer una máscara, pero ambas dos terminaron haciendo la máscara de su abusador. Una que lo hizo, la máscara rosa, que la hizo como un espanto, su abusador era su progenitor, y el progenitor era un señor que era, a ver, era buen mozo, era como todo abusador, muy, muy simpático, nada que ver con esta máscara, pero ella lo vivenciaba con esta máscara, porque cuando recordaba el abuso sexual que había sufrido, recordaba como si fuera esta máscara, como un monstruo lleno de gusanos que le salían de la cara. Y en la otra máscara, yo tengo una colección de máscaras de mis pacientes desde hace ya muchos años que las colecciono, pero acá puse 2 representativas. Fíjense cómo puso acá arriba como otra máscara, ¿no? Y en la verde, y cómo le puso una flor, como que era un bueno, pero después todo rodeado de serpientes estaba la máscara, como una serpiente por la cabeza, ¿no? La serpiente es símbolo fálico, o casualidad. El arte no tiene que ser lindo ni feo, ¿me entienden? El arte el arte estos son cuadros míos que hice cuando era muy chica, adolescente, y uno de ellos lo tengo en el consultorio, el nene con el marrón, el nene con la boquita tapada, y fíjense, todos los niños cuando lo ven dicen, ¡ay, qué lindo cuadro!, dicen. En realidad son cuadros feos estéticamente, digamos, pero son expresionistas, son del estilo expresionista, donde uno expresa más que nada un sentimiento, eso es lo positivo, ¿no? Entonces, el arte va más allá de lo lindo, lo feo, las reglas. El arte tiene que surgir como una expresión de lo más profundo de la persona. A veces los chicos en el consultorio nos piden, ay, necesito un monstruo, y también los terapeutas tenemos que estar hábiles y rápidos para dibujar algo rápido, porque no vamos a tener todos los muñecos que los chicos nos piden. Poder dibujarlo y en una cartulina en 5 segundos y ya tenerlo. Se trabaja muy bien con arte. Esto también lo saqué de la internet, fíjense, con papel higiénico. ¿Cómo que fácil puede hacerse un muñequito a partir de papel higiénico, con tapitas de gaseosas, por ejemplo, gusanitos, para los más pequeños, la danza, lo importante que es la danza. María Fuchs, nosotros tenemos en nuestro país a María Fuchs, que fue la pionera de la danza terapia. Recomiendo también todos sus libros, es excelente. La técnica con los títeres, en este caso goma espuma, pero puede ser cualquier títere, que adquieren diferentes expresiones. Entonces los chicos se animan a decir todo lo que ellos no se animan a decir en la vida a través del títere. Y por último, les traje esta, que también la saqué de la internet, que me pareció fabuloso. En una escuela hacen con crochet esta araña, esta telaraña, y la colocan, ¿no?, como un adorno todos los chicos. Esto es genial, ¿no? Que la escuela sea un lugar donde se posibilite y donde se habilite el arte, porque el arte habilita todo lo que es la creatividad, y para salir de los grandes problemas o de los pequeños problemas, necesitamos ser creativos. Enfocar la vida, la creatividad es enfocar la vida o enfocar algo desde otra perspectiva.
Los grandes matemáticos son grandes creativos, los grandes físicos son grandes creativos, y en las escuelas parecería que cada vez hay menos arte. El arte es fundamental en la enseñanza de los chicos para el futuro. Yo escribí un libro hace algunos años sobre Margarita Trébol Poix, que es un libro de prevención del abuso sexual, es un cuento de prevención del abuso sexual para jardines de infantes, para los más chiquititos, donde hay un gusano que es una oruga, que es un poix, que le toca las hojitas a la Margarita y a Trébol. Y bueno, y lo están usando en muchos colegios, y me mandan cómo las maestras hacen el arte terapia a partir del cuento, les hacen dibujar a los niños el cuento. Esto es una de las técnicas, ¿no? Bueno, Cecilia, no sé si quieres completar alguna idea, iríamos terminando, si te parece. Bueno, podemos ir terminando. Esto es un tema son temas que podemos abordarlo en horas y horas y horas de cursos o de charlas o de presentaciones, pero bueno, la idea es por lo menos haberle transmitido un pantallazo general de lo que es el libro y de los objetivos del libro, para que, bueno, puedan, ojalá que les sea de utilidad. Hasta ahora por lo menos los comentarios han sido muy positivos. Y por último, bueno, quiero de nuevo agradecer a la editorial Maipue por haberme posibilitado la edición de este libro, de este nuevo libro.